En un remoto y olvidado rincón de Europa del Este existe un pueblo llamado Zgornji Koth. Rodeado por densos bosques y montañas imponentes, el lugar parece estar detenido en el tiempo. Los habitantes de Zgornji Koth son reservados y poco hospitalarios con los forasteros. La razón de su comportamiento se remonta a una leyenda oscura que ha sido transmitida de generación en generación. La leyenda habla de Milena, una bruja que, según se dice, había sido traicionada y quemada en la hoguera hace siglos. Antes de morir, lanzó una maldición sobre el pueblo, prometiendo regresar algún día para vengarse, aunque la mayoría de las personas modernas descartaría esta historia como un simple mito. Los residentes de Zgornji Koth creen fervientemente en ella. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. En ese crepúsculo ominoso, Ana, una joven de la ciudad, llegó al pueblo. Ana estaba buscando respuestas para su tesis de antropología sobre mitos y leyendas rurales. Sin embargo, lo que encontró en Zgornji Koth estaba más allá de cualquier leyenda que hubiera estudiado. Desde su llegada, Ana notó la atmósfera densa y cargada de tensión. Los ancianos del pueblo la miraban con recelo y los niños se alejaban corriendo. Decidida a descubrir más, se hospedó en la posada local, una vieja casa de madera que crujía con cada paso. La primera noche, Ana tuvo un sueño perturbador. Se encontraba en un claro del bosque, rodeada de árboles altos que susurraban su nombre. De repente, una figura oscura apareció entre las sombras, una mujer de cabellos largos y enmarañados, con ojos como brasas encendidas. «Regresaré», susurró la figura antes de desvanecerse. Despertó sobresaltada y con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que debía averiguar más sobre Milena. A la mañana siguiente visitó la biblioteca del pueblo, un lugar oscuro y polvoriento, lleno de libros antiguos y olvidados. El bibliotecario, un hombre encorvado y con expresión cansada, le entregó un viejo diario perteneciente a una antepasada lejana. El diario narraba la historia de Milena desde una perspectiva distinta. Era una mujer sabia, conocedora de las hierbas y sanaciones, que había sido acusada de brujería por envidia y superstición. Antes de morir, escribió su venganza en las páginas del diario. Un hechizo que le permitiría regresar cuando la luna roja volviera a iluminar el cielo, justo como la noche en que Ana llegó al pueblo. Ana, aunque escéptica, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió explorar el bosque en busca del claro que había visto en su sueño. Equipada con una linterna y su cámara, se adentró en la espesura al caer la noche. El aire estaba cargado de un silencio sepulcral, roto solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. Al llegar al claro, sintió una presencia extraña, casi tangible. Encendió la cámara y comenzó a grabar. Si están viendo esto, estoy en el claro del bosque donde, según las leyendas, la bruja Milena fue quemada. Siento que algo no está bien, dijo al micrófono. Si quieres saber más sobre este tipo de historias y seguir las aventuras de Ana en Zgornji Koth, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Ahora continuemos con el relato. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Ana maldijo en voz baja y trató de encenderla nuevamente. Justo en ese momento, escuchó un susurro detrás de ella. Se giró bruscamente, pero no vio a nadie. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, tratando de mantener la calma. El susurro se hizo más fuerte, convirtiéndose en una risa malévola. Ana sintió como la temperatura descendía bruscamente. De la nada, una figura oscura se materializó ante ella. Era la misma mujer de su sueño. Milena. Sus ojos ardían con un fuego antinatural mientras extendía una mano huesuda hacia Ana. La joven trató de retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. «Tú me has llamado», dijo Milena con una voz que resonaba como un eco. «Y ahora pagarás por la traición de tus antepasados». Ana intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La bruja comenzó a recitar palabras en un idioma arcano y el claro se llenó de una luz rojiza. Ana sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. En ese instante,
Recordó el diario y la última entrada que mencionaba un contrahechizo. Reuniendo todas sus fuerzas, murmuró las palabras del contrahechizo que había memorizado. La figura de Milena se detuvo y comenzó a retorcerse, gritando de ira. La luz roja se desvaneció y la bruja desapareció en una nube de humo. Ana cayó de rodillas, exhausta pero viva. Con las últimas fuerzas que le quedaban, recogió su cámara y corrió de regreso al pueblo. Al llegar a la posada, se desplomó en la cama, consciente de que había sobrevivido a algo que muchos solo podrían imaginar en sus peores pesadillas. Al día siguiente decidió dejar Zgorn-Jikot y regresar a la ciudad. Sin embargo, el pueblo ya no parecía tan amenazante. Los habitantes, aunque aún reservados, la miraban con una mezcla de respeto y alivio. Ana sabía que nunca olvidaría lo que había vivido allí. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más relatos terroríficos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima historia de terror.